dedica este video es porque quieres saber cómo orar. Esa es la gran pregunta de muchas personas. Yo, ¿cómo oro? ¿Cómo hacen ustedes? No me sé toda la Biblia. ¿Cómo puedo orar? Entonces hemos creado una miniserie para enseñarte a ti, de acuerdo a la Biblia, cómo orar. Ahora, la oración sabemos que es importante. A los discípulos, cuando se le acercaron a Jesús, le preguntaron a Jesús no cómo ser mejor líder, no cómo ser mejor persona, ni cómo hacer milagros. A Jesús le preguntaron y le dijeron: maestro, enséñanos a orar. Y la importancia de la oración, de hecho, y vamos a tener varios versículos. Entonces, si quieren aprender de la Biblia, este es el video para ustedes. Nehemías 4, 14 y 16 dice: luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general, y les dije: no tengan miedo de esa gente, recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos para defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. Y luego dice el versículo 16: y a partir de ese día, la mitad de los hombres trabajaba en la construcción, mientras la otra mitad se mantenía vigilante con sus lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes de todo Judá los apoyaban. ¿Por qué leo esto? Porque cuando estaban reconstruyendo el templo y reconstruyendo la ciudad, todavía tenían gente y un grupo en particular de personas, y era la mitad del pueblo, de hecho, que estaba ahí preparado para pelear en cualquier momento. En esta vida nosotros estamos en medio de una pelea, y cuando hay personas trabajando, necesitamos también de personas que estén orando. Y si tú estás acá, creo que es perfecto que estemos acá los dos hablando en este momento, porque pienso yo que con estos videos vamos a aprender cómo orar y cómo armar ese equipo de oración, no solo para la iglesia, sino para nuestra familia, para la construcción de la vida en general y del propósito que Dios tiene para nosotros. Necesitamos tener esa mentalidad de que estamos nosotros acá para pelear también contra el enemigo y obviamente ganar. Y bueno, para esto nosotros tenemos que construir una vida en oración y tener la oración como principio y como prioridad en nuestra vida. Así que les voy a dar varios puntos rápidamente como para que tengamos, y ya en los siguientes videos les vamos a enseñar no solo cómo orar, sino ciertas estructuras en la Biblia que nos muestran cómo orar. Entonces, para que el problema ya no sea es que yo ya no sé por qué orar, sino que el problema ahora sea: David, es que ahora tengo demasiado de qué orar, y ese es el propósito y ese es el principio de todo esto. Así que, número uno, la oración tiene que ser prioridad. En tu vida tienes que hacer la oración una prioridad. Nuestra oración tiene que ser nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. Y muchas veces en la vida tratamos de solucionarlo con dinero, con consejos, con sabiduría, con estudio, con todo. Y cuando todo falla, la gente empieza a decir: no, pues traté todo, ahora me va a tocar orar. Y la idea es que sea lo opuesto. La idea es que en cualquier momento, en cualquier situación, no importa qué tan grande ni qué tan pequeña, nosotros nos pongamos a orar. Seamos personas que responden con oración, no que responden con palabras que puedan herir a las personas, sino lo primero es orar. Así la oración sea: Señor, ayúdame a no matar a esta persona, pero que sea esa la primera respuesta y no el último recurso. ¿Y por qué lo digo? De hecho, cuando Jesús empezó la iglesia en el libro de los Hechos 1:14, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. Y en Hechos 2:42 dice: los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si había algo importante para la iglesia primitiva, la que empezó todo, era ser firmes en la oración, que no era una opción, era algo que necesitaban hacer. Así que para que tengas una vida de oración, número uno, la oración tiene que ser prioridad. Número dos, necesitas un lugar para orar. Y los espacios, los lugares varían de acuerdo a la personalidad. Tengo un amigo que le gusta literal tener un cuarto de oración con su sofá de oración, con el café de la oración, con la vela de la oración, y esto prende la vela y es como: Señor, prende mi vida. Yo no soy así. Mi lugar de la oración es en el carro. Me encanta orar en el carro, despejo la mente. Dios sabe, cuando yo estoy en el carro soy todo suyo, y cuando estoy en trancón soy más suyo. Ese es mi lugar de oración. Y de hecho, yo no solo digo tener un lugar por tener un lugar,
Vean Marcos capítulo 1, versículo 35, dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. De hecho, hay traducciones que dicen que era a su lugar apartado para orar, que Jesús tenía un espacio, Jesús tenía un lugar en donde orar. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros somos seres que tienen hábitos. Todos nosotros tenemos hábitos. A veces son malos hábitos, yo no sé. Pero el punto es que nuestros cuerpos reaccionan mejor cuando se encuentran en lugares habituales. Entonces, aún el lugar de oración. Si tú tienes un lugar de oración, tu mente ya sabe, no te distraes tan rápido. Tu cuerpo entiende. ¿Por qué? Porque estás en ese lugar. Así que número uno, la oración tiene que ser prioridad. Pero número dos, necesitas un lugar para la oración. Número tres, necesitas un plan para la oración. Muchas veces nosotros entramos a la oración sin saber qué vamos a hacer y por eso nos frustramos, porque pues uno entra y uno dice como, bueno, Señor, pues perdóname o no, o será que... Y como que uno empieza a orar por los niños en el África y está bien, pero... Como que uno entra sin plan y se nota en la oración. Una preparación previa para una conversación con Dios la hace más efectiva. Vean en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 2, dice, en cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, y pues da el Padre Nuestro. Pero ¿qué les estaba dando? Les estaba dando una estructura, que de hecho en videos más adelante vamos a hablar de la estructura de la oración de Jabez, vamos a hablar de la estructura de la oración del tabernáculo, vamos a hablar de la estructura de la oración de Jesús, del Padre Nuestro, porque son estructuras que al tenerlas en la mente, entonces hace fácil la oración, hace que el tiempo de la oración no sea, bueno, ¿qué voy a decir? Sino, no, ya tengo 7 puntos, yo sé qué puedo hacer. Y número 4, cree en la oración poderosa, perdón, que la oración es poderosa. Entonces, y al hacerlo, entonces empieza a hacer oraciones poderosas. ¿A qué me refiero? Que muchas veces pues uno es como, bueno, Padre Nuestro y bendice mi comida y todo eso, pero no, entiende que la oración es potente, que lo que tú estás hablando, estás cara a cara con el Dios Todopoderoso, así no lo veas a Él, pero estás en la presencia de Dios y puedes entrar confiadamente. Entonces, al estar orando, puedes hacer oraciones poderosas. Algo que he aprendido en mi vida es que las oraciones grandes halagan a Dios y las oraciones grandes bendicen a Dios, porque Dios bendice oraciones grandes. ¿Y por qué lo hace? Porque hablan bien de Él. Que si yo estoy hablando con un Dios grande y le pido algo grande es porque Él es grande, y muchas veces pedimos cosas pequeñas porque realmente no vemos a Dios como el Dios grande que Él es, y por eso nuestra vida de oración no es efectiva o no es buena o no es algo que nos llama la atención, porque uno dice, bueno, ¿para qué orar? No, porque es que tú le estás orando al Dios Todopoderoso, al más grande. Hechos, y de hecho veamos las personas que oraron en la palabra, Hechos 4, 23 y 24, una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oírlos, todos elevaron sus voces a Dios en un segundo. Vean, su primera respuesta fue, uy, tenemos problemas, y todos levantaron sus voces a Dios y dijeron, soberano, Señor, tú creaste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Qué estaban haciendo? Primero, estaban diciendo, bueno, al que le estamos orando es el más grande. Y luego dice el versículo 29 al 31, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades, señales, prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. ¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron una oración poderosa, la hicieron en grande, sin temor. ¿Qué se llama eso? La hicieron en fe y Dios se mostró. O sea, Dios bendice oraciones grandes porque las oraciones grandes lo bendicen a Él. Entonces, cuando tú entras, que no solo sea la prioridad, cuando tú ores, que no solo haya un lugar, que no solo haya estructura, sino tú entras es en fe, creyéndole al Dios. Si esto es real, Dios, entonces yo le voy a meter toda, voy a creer y voy a orar en grande, no por beneficio propio, sino porque sé quién tú eres. Entonces no te voy a pedir papitas cuando sé que puedes comprar el restaurante. Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Por qué? Porque la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Tu oración es poderosa y es
efectiva. Y punto número 5, para que la vida de oración sea efectiva, para que funcione para ti todo eso, tienes que empezar a relacionarte con quien estás orando. En otras palabras, no solo es orar por orar a alguien que está por allá en el cielo, que ojalá me escuche, sino empezar a conocerlos y entenderlos. Mira lo que dice el apóstol Pablo acerca de la Trinidad. Segunda de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Mira que hay conexiones específicas con las personas con las que estás hablando. Que Pablo dijo, vean, no se les olvide la gracia de Jesús, que es por gracia que somos salvos, es por gracia que Él murió en la cruz por nosotros y recibimos ahora sanidad, recibimos redención, recibimos justificación por la gracia de Jesús. Y luego dice también el amor de Dios, que el amor de Dios es incomparable, es insondable, que el apóstol Pablo oraba por el amor de Dios, que pudiéramos entender lo grande, lo ancho, lo profundo. Él decía, nada nos puede separar del amor de Dios. Y luego decía, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que el Espíritu Santo es con quien uno tiene comunión, con quien uno tiene relación. Que cuando yo estoy orando, hay momentos donde yo entro y digo, Jesús, quiero darte gracias otra vez por tu sacrificio, y se me va el tiempo de oración dándole gracias, o hablando con Dios y diciéndole a Él como a un papá, Padre Dios, papá, como le quieran llamar, si quieren ser raros, papito Dios, y decirle a Él, o sea, te amo, gracias, porque yo sé que tú me amas a mí, y hablar de su amor y orar por su amor. Y luego el Espíritu Santo es de comunión, es del día a día, es decir, Espíritu Santo, cuando uno está, lo conozco un amigo que aún para un parqueadero, él le dice, Espíritu Santo, ayúdame a encontrar un buen parqueadero. Se me hacía raro hasta que entendí, no, es que él tiene comunión con el Espíritu Santo, no solo es la reverencia que uno tiene, pero también es comunión. Cuando empiezas a relacionarte con quien estás orando, tener una relación con quien estás orando, cambia tu manera de acercarte, cambia tu manera de orar. Número 1, la oración tiene que ser prioridad. Número 2, necesitas tener un lugar de oración. Número 3, tienes que tener un plan para la oración. Número 4, tienes que hacer oraciones poderosas. Y número 5, tienes que empezar a relacionarte con las personas con las que estás orando. Si aplicas estas 5, estoy seguro que tu vida de oración cambiará.